Buenas tardes con todos. Antes de analizar el caso, es importante recordar que durante el siglo XX, el desarrollo de la industria farmacéutica permitió la creación de numerosos medicamentos que mejoran la calidad de vida de las personas. Sin embargo, también surgieron casos en los que la falta de controles adecuados generó graves consecuencias para la salud pública. En este contexto, se desarrolla el caso de Sunday Times versus Reino Unido, relacionado con la comercialización de la talidomida, un medicamento sedante utilizado durante las décadas de 1950 y 1960. La empresa Distiers obtuvo la licencia para vender este producto en el Reino Unido y lo promocionó como un medicamento seguro, incluso para mujeres embarazadas. Sin embargo, posteriormente se descubrió que la talidomida estaba asociada al nacimiento de miles de niños con graves malformaciones. Como consecuencia, numerosas familias iniciaron demandas judiciales contra la empresa farmacéutica. El periódico The Sunday Times investigó el caso y preparó un artículo en el que cuestionaba las actuaciones de Distiers. Según dicha investigación, la empresa no había realizado pruebas suficientes antes de comercializar el medicamento. Había ignorado advertencias sobre sus posibles riesgos y había priorizado intereses comerciales sobre la seguridad de sus consumidores. Respecto a los aspectos procesales relevantes, los tribunales británicos prohibieron la publicación de este artículo, debido a que todavía existían procesos judiciales pendientes relacionados con las víctimas de la talidomida. Las autoridades consideraron que la difusión de esta información podía influir en los juicios y afectar la correcta administración de justicia. Por ello, se impidió que el periódico publicara el reportaje. Frente a esa decisión, The Sunday Times sostuvo que se estaba vulnerando su derecho a la libertad de expresión y decidió acudir a la Instancia Europea de Derechos Humanos. Finalmente, el caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual debía determinar si la prohibición impuesta por el Reino Unido era compatible con el derecho a la libertad de expresión. El tribunal concluyó que la restricción había sido desproporcionada y declaró la vulneración al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por otra parte, para analizar este caso hay que vincularlo al contexto histórico global de los años 60 y 70, relativo a la Guerra Fría, la contención y la beligerancia. Por un lado, el panorama global de mediados de los años 50 y 60 estuvo marcado por procesos de aparente apertura intelectual que terminaron en censura estatal. Un claro ejemplo de ello fue la campaña de las 100 flores de 1956 en China de Mao Zedong, la cual inicialmente promovió la libre expresión de ideas para captar a los intelectuales, pero devino en una represión punitiva y castigos cuando las críticas cuestionaron la cúpula del Estado. Asimismo, el proceso de desestalinización iniciado por Nikita Khrushchev en el bloque soviético buscó una coexistencia pacífica hacia el exterior y una relativa disminución de la represión interna. Sin embargo, estos límites se tensionaron severamente ante disidencias geopolíticas y crisis bélicas, tales como la Guerra de Corea o la crisis de los misiles en Cuba. Para concluir, los eventos de la Guerra Fría evidencian que tanto los bloques totalitarios bajo doctrinas rígidas como las democracias occidentales bajo formalismos procesales, como el Contempt of Court británico, instrumentalizan restricciones informativas para salvaguardar sus intereses institucionales, consolidando la libertad de expresión como una frontera de constante disputa. En 1979, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió el caso por 11 votos contra 9. Decidió que el Reino Unido había violado el artículo 10 del convenio, que garantiza la libertad de expresión. El tribunal consideró que la prohibición impuesta al Sunday Times no era necesaria en una sociedad democrática para garantizar la autoridad del Poder Judicial. Uno del tribunal reconoció que el artículo trataba un tema de enorme interés público. Las familias de los niños afectados tenían derecho a recibir información y la sociedad en su conjunto tenía el derecho de conocer lo que estaba ocurriendo. Como grupo respaldamos esta decisión basándonos en la Constitución Política del Perú. El artículo 2, inciso 4, reconoce el derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. A su vez, el artículo 2, inciso 18, reconoce el derecho a mantener reserva sobre las convicciones, pero también el derecho a informarse. Nosotros coincidimos con la decisión del Tribunal Europeo. Consideramos que la prohibición fue desproporcionada. El artículo del Sunday Times no buscaba influir ilegalmente en los jueces, sino informar a la opinión pública sobre una tragedia real. En un Estado democrático, la libertad de prensa no puede sacrificarse simplemente porque un asunto está judicializado, sobre todo cuando hay víctimas que llevan años esperando justicia y necesitan que la sociedad conozca su situación.
Por esto reconocemos que la postura contraria también tiene fundamento. Los tribunales deben funcionar con independencia y la presión mediática puede afectar la imparcialidad de los procesos. Ese equilibrio es delicado y por eso creemos que la clave está en la proporcionalidad. No toda la restricción es censura, pero esta en particular fue demasiado amplia. Los requisitos que exige el artículo 10 para que una restricción sea válida. Para cerrar, este caso nos deja una lección que va más allá de lo jurídico. Detrás de los debates legales, habían personas reales, niños con malformaciones y padres buscando respuestas. Silenciar al periódico era una manera de mantener a estas familias en la oscuridad. Nos enseña que los derechos no son absolutos, pero sus límites deben ser justificados y proporcionales. De lo contrario, es censura. Hoy, en el siglo XXI, este debate sigue vigente en el Perú y el mundo, donde los medios se enfrentan presiones y demandas para callarlos. Como futuros profesionales, conocer estos precedentes nos da las herramientas necesarias para defender las libertades democráticas en el presente. Muchas gracias.